que sea de mucha bendición. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos al verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude en todos estos versos, amén, porque son bastantes. Padre Santo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia una vez más, pidiendo de tu auxilio, de tu guianza, de tu ayuda, de tu misericordia, Señor, sobre nosotros, no solamente sobre el que predica, sino sobre toda la grey, Señor. Hablaremos tu palabra, que es la única fuente de autoridad para santificarnos. Por lo tanto, te pido que me ayudes, Señor, a poder hablarla conforme a tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, es un tema un poquito bastante amplio, ¿verdad? Porque este capítulo 2 abarca prácticamente 47 versículos, pero no vamos a ver todos los 47 versículos. Quizá vamos a llegar hasta el versículo 41, así de que no vamos a leer mucho, pero también vamos a tratar de explicar todo lo que está escrito aquí. Amén. El tema de hoy, hermano, pues este es el tema 3 de esta serie, el libro de los Hechos, y el tema 3 es el día de Pentecostés, el día de Pentecostés. Hemos comenzado, hermano, el libro de los Hechos, donde este libro, hermano, nos habla sobre la historia de la iglesia. Eso ya lo hemos venido diciendo en las dos últimas clases. En este tema número 3, hermano, que es la venida del Espíritu Santo o el día de Pentecostés, nosotros vemos, hermano, que en este capítulo 2 vemos ya la promesa venir del Espíritu Santo. Vemos también en este capítulo 2 el primer sermón de Pedro, y vemos la vida de los primeros cristianos. Hemos hecho mención también, hermano, repito, en los dos temas anteriores, que el propósito de los Hechos, repito, es que va dirigido a un varón llamado Teófilo, donde se cree que era un funcionario, y que por medio de este tratado de Lucas, que es el que escribió Hechos, quiere mostrar él qué es el cristianismo a través de este libro. Hicimos mención que nuestro Señor Jesucristo también se les apareció a sus discípulos con pruebas indubitables por 40 días. Es decir, con esto vemos que Lucas habla un poco sobre la resurrección. Y el motivo es porque la resurrección es la base del cristianismo. Ese es el motivo por el cual Lucas en el capítulo 1 nombra que él padeció, pero que también apareció por 40 días. Una vez que nuestro Señor Jesucristo aparece por 40 días, les da una orden. ¿Cuál? Que esperen la promesa. Y una vez que les da esa orden, es levantado al cielo, lo que conocemos nosotros como la ascensión. Eso ya lo vimos. Una vez que los discípulos ven cómo nuestro Señor Jesucristo es levantado, la Escritura hace mención que dos varones con vestiduras blancas aparecen y les dicen a los discípulos que así como el Señor
fue levantado, así volverá. Y es en ese entonces donde los discípulos deciden regresar a Jerusalén, a un lugar llamado el aposento alto, o así lo llama la palabra del Señor, no el aposento alto. Así es que el Señor va a volver, hermano. Ahora, una vez que el Señor, hermano, asciende al cielo, los discípulos vuelven al aposento alto, están orando, están perseverando. Ya se le ven a estos discípulos prioridades en sus vidas, porque quiero que sepa que a un cristiano nacido de nuevo se le tiene que ver prioridades como la oración, como el congregarte, como el que todo lo que le rodea tienen que ser los asuntos del Señor. Están unidos. Y en el verso 12 del capítulo 1 nosotros vemos cómo Pedro interrumpe la oración y comienza a hablar sobre la muerte de Judas, y nosotros vemos la elección de Matías. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Pedro cita las Escrituras, los Salmos. Pedro hace mención que era necesario, porque así dicen los Salmos, era necesario que se hiciera esta elección, ya que las Escrituras lo nombran. Y una vez que oraron por Matías, en el capítulo 2, vemos cómo la promesa del Espíritu Santo ya se cumple, todo este capítulo 2. En este capítulo 2, hermanos, nosotros vemos tres cosas que ya le mencioné. Número 1, vemos la venida del Espíritu Santo. Número 2, vemos el primer sermón de Pedro. Y número 3, vemos la vida de los primeros cristianos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, número 1, desde el verso 1 hasta el verso 13, vemos la venida del Espíritu Santo. Y número 2, desde el verso 14 hasta el verso 42, vemos el primer sermón de Pedro, que es lo que vamos a analizar, cómo se dio este sermón. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Están llenos de mosto. Bueno, estos versos, hermanos, que leímos, nosotros vemos claramente, hermano, lo que le llaman algunos eruditos el nacimiento de la iglesia. Aquí es donde nace la iglesia. En este capítulo, hermano, vemos descendiendo al Espíritu Santo, vemos que la iglesia nace, y desde ese nacimiento de la iglesia nosotros vemos que ahora el Espíritu Santo es central en la iglesia, y es así donde se debería de ser hasta ahora. El Espíritu Santo siendo central en la iglesia. Es decir, desde ese día que el Espíritu Santo desciende en ese pequeño grupo de personas, el Espíritu Santo es central en ese grupo de personas donde lo que se hace bajo la guianza del Espíritu Santo. Lo que se predica, se predicará en la guianza del Espíritu Santo.
Las decisiones que se tomarán en la guianza del Espíritu Santo. Y lo que se escribirá, en este caso el libro de los Hechos y las cartas, los evangelios, se escribirá en la guianza del Espíritu Santo. Ahora, con esto debemos de entender que no debemos de caer, hermano, en el error de decir, fíjese bien, debemos de entender que no debemos de caer en el error de decir, yo me guío por el Espíritu Santo, porque usted ha escuchado personas así, ¿verdad? No, yo me guío por el Espíritu Santo, pero no por la palabra. Quizás usted ha escuchado personas así, Eso es un error, eso es contradictorio. Por eso hay tanta cosa, hermano, que le atribuyen al Espíritu Santo que no es. ¿Por qué? Porque el que inspiró la palabra fue Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces sería incongruente decir, yo me guío por el Espíritu Santo y no me guío por lo que inspiró a través de estos escritores, que los escritores fueron humanos, falibles, como Pablo, Pedro. Fueron personas imperfectas, pero lo que fue inspirado fue perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, es contradictorio, ¿verdad? Mucha gente usted va a encontrar que va a decir, no, yo me guío por el Espíritu, pero no por la palabra. No, eso es un error. Eso es contradictorio. Repito, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo fue lo que inspiró la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar esto, que el Espíritu Santo, hermano, no es que comienza en el libro de los Hechos. No, recordemos que Dios es un Dios, ¿qué, hermanos? Trino. Padre, Hijo, ¿y qué? Y Espíritu Santo. Esa doctrina, hermano, no es negociable. Es decir, el Espíritu Santo no es que comienza en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento estuvo obrando el Espíritu de Dios. Lo vemos obrando el Espíritu de Dios. Ejemplo, lo vemos en Génesis. Lo vemos guiando hombres, lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos revelando su voluntad. Y ahora, en esta era de la iglesia, no solamente vemos que descendió sobre la iglesia, sino que ahora vive en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Ahora vive en nosotros. Amén. Entonces dice el verso 1, ¿estamos ahí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pregunta, ¿cómo estaban, hermano? Estaban juntos, estaban unánimes. Dice Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés, fíjese bien, Ahora, ¿qué significa Pentecostés? Bueno, en Jerusalén, hermano, había 3 fiestas, fíjese bien, en Jerusalén había 3 fiestas que todo israelita estaba obligado a ir a esas fiestas. Número 1, la Pascua. Número 2, Pentecostés. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos, o como también le llaman la fiesta de las cabañas. Eso creo que ya lo vimos en la serie que estamos llevando en el libro de Éxodo los domingos. Es decir, esas 3 fiestas anuales, que eran fiestas un poquito largas, todo judío, hermano, todo israelita estaba obligado a ir. Es decir, estas 3 fiestas anuales para todos los judíos era o vamos, tendrían que ir forzosamente. Entonces, ¿qué es esta fiesta de Pentecostés? Mire bien, la palabra Pentecostés es una palabra transliterada que en griego es Pentecoste, que significa quincuagésimo, que quiere decir 50 días. ¿Ok? ¿Sí vamos entendiendo, hermano? 50 días. Es decir, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, fíjese bien, después de 50 días celebraban la fiesta de Pentecostés. Ejemplo, cuando Israel salió de Egipto después de la Pascua, recuerda que sacrificaron un cordero y de ahí Dios hirió a todo primogénito de los hijos de Faraón, y Faraón los dejó ir. Entonces, cuando Israel salió de Egipto después de la Pascua, Dios ordenó celebrar ese día como fiesta para recordar cómo Dios los había librado de Faraón.
A esa fiesta se le llamó la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual. Y con esto entendemos que nadie es libre sin ese sacrificio. Nadie iba a ser libre sin ese sacrificio, sin ese Cordero. Después de que Israel salió de Egipto, en esa travesía, mire bien, desde Egipto hasta el establecimiento en Sinaí y la entrega de la ley, fueron 50 días. Y a esos 50 días, que es quincuagésimo, que en griego es Pentecoste, se le empezó a llamar la fiesta de Pentecostés. Entonces iba entendiendo un poquito. Repito, salen de Egipto, van por el desierto, llegan a Sinaí, y en Sinaí el Señor le entrega a Moisés la ley y los 10 mandamientos. El tiempo, desde que salen de Egipto hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, que son 50 días, que en griego 50 se traduce como Pentecoste, que es quincuagésimo, que son 50 días, a eso se le llama la fiesta de Pentecostés. Es decir, el cumplimiento del día 50 se celebraba en Pentecostés. ¿Sí me entendió, hermano? Se lo repito, hermano. Entonces, ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés significa quincuagésimo, 50. Si repito, cuando el Señor le entrega a Moisés los 10 mandamientos y la ley, ese número 50 se le llamó fiesta de Pentecostés, ya que duraron 50 días desde que salieron de Egipto, que es la Pascua, hasta ese día que el Señor estaba entregando a Moisés la ley y los 10 mandamientos. Ahora, en esta fiesta de Pentecostés, que era el día 50, por eso dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés. En esa fiesta de Pentecostés, que era el día 50, ese día ponía fin a la fiesta de la Pascua, donde se celebraba para conmemorar la entrega de la ley y donde también se aprovechaba para ofrecer primicias. Ofrecían cosechas como primicias. Bueno, ese día de fiesta de Pentecostés, ese día dice de Hechos 2:1 que descendió el Espíritu Santo. Ese día, dice ahí Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué vemos aquí? Vemos, hermanos, que Dios usó la fiesta de Pentecostés, donde se celebraba la entrega de la ley. Dios la usó para entregarnos 3 cosas, si le podremos llamar nosotros así. ¿Qué nos entregó en ese día? Número 1, al Espíritu Santo. Número 2, el Evangelio. Y número 3, los primeros frutos, los primeros cristianos. Y con esto se da el nacimiento de la iglesia. Es decir, todos venían a Pentecostés a celebrar ¿qué? La entrega de la ley. Entonces, Dios usó ese día, muy parecido cuando el Señor en Sinaí le entregó la ley a Moisés. Bueno, Dios usó ese día para entregar ¿qué? El Espíritu Santo, el Evangelio y los primeros frutos, los primeros cristianos, y con esto se da el nacimiento de la iglesia. Entonces pregunta, ¿qué Dios nos da en Pentecostés con un cumplimiento? ¿Qué nos da? El Espíritu Santo, el Evangelio. ¿Se acuerda que le dijo a ellos? Espérense, tenía que llegar ese día. Entonces, ¿qué nos dio el Señor en ese día de Pentecostés? Como un cumplimiento, el Espíritu Santo, el Evangelio y los primeros frutos de estos cristianos. Y repito, y con esto se da el nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿sí me entendió, hermano? Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué vemos aquí? Vemos, hermano, que todo es al tiempo de Dios. No solamente esto, esta promesa. Todo, hermano. Todo es al tiempo del Señor. Todo es al tiempo de Dios. Dice, y de repente vino del cielo como un estruendo. Como un estruendo. Si Lucas esto lo relaciona con un fenómeno del cielo, no como un fenómeno del cielo, sino no como un fenómeno climático,
sino como un fenómeno del cielo, una manifestación celestial, una manifestación divina. Repito, cuando dice, y de repente vino del cielo un estruendo, Lucas esto lo relaciona como un fenómeno celestial, un fenómeno divino, no como un fenómeno climático. ¿Recuerda lo que pasó en Sinaí? ¿Era un fenómeno climático ahí? ¿Verdad que no? Era un fenómeno divino. ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué? Porque dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un, dice. O sea, Lucas está comparando algo así, ¿no? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Tenemos que recordar, hermano, que el Espíritu Santo no es un viento, ¿ok? ¿Verdad que no es un viento? No es una paloma tampoco. No es un fuego. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 3. ¿Estamos ahí? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas como de fuego. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿este estruendo qué es? Es algo divino. No es un viento climático, es algo divino, una manifestación divina, algo así parecido como lo que pasó en Sinaí, que había en Sinaí, un estruendo también. Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, estas lenguas que vemos en este texto en griego son glosolalias, que en realidad, hermanos, son idiomas. Estas lenguas no son el que raca, reque, no son esas lenguas, No son esas lenguas, que raca, no son esas lenguas. O muchas de esas lenguas que el día de hoy son repetidas y se aprenden o imitan. ¿Ok? Estas lenguas de las que habla aquí, en griego son glosolalias, que significa lenguajes. ¿Por qué? Porque la gente que vino a fiesta de Pentecostés de diferentes naciones entendieron lo que decían los discípulos. Entendieron. Ellos entendieron. Es decir, cuando dice lenguas como de fuego, se refiere que al llegar la promesa del Espíritu Santo, lo que ellos iban a predicar era un mensaje que iba a contener dos ingredientes, porque el mensaje del Evangelio contiene dos ingredientes. ¿Cuáles son? Salvación y condenación, no hay más. Salvación y fuego, no hay más. Salvación y castigo eterno, no hay más. Entonces, cuando se refiere como de fuego, se refiere al mensaje. ¿Ok? Al mensaje. Ahora repito, porque estas lenguas en este verso se traducen como idiomas. ¿Por qué? Porque la gente que había venido a fiesta de Pentecostés entendían, ya que los discípulos hablaban en otros idiomas, las maravillas de Dios. Si todos los que estaban en el aposento alto en ese momento recibieron un don y comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca, hermano, habían aprendido. Ellos nunca habían aprendido. ¿Por qué? Porque con la venida del Espíritu Santo iba a comenzar, ¿qué, hermanos? La proclamación del Evangelio. Y Dios usó ese día donde venía mucha gente. La gente que venía a fiesta de Pentecostés hablaba otro idioma, a lo que el Espíritu Santo en ese momento les hizo hablar en esos idiomas a los discípulos. Por tanto, eso fue muy notorio. Por ejemplo, yo llevo aquí 28 años, hermano. Y si usted me oye hablar inglés a mí, va a decir, pastor, pero ¿cómo lleva tanto tiempo con ese inglés tan...? Imagínense que de repente yo le empiezo a hablar en inglés sin acento. ¿Qué diría usted? O en chino. No, pues eso tiene que ser algo extraordinario, ¿no? No, si yo me pongo a hablar inglés, hermanos, me da vergüenza porque llevo muchos años y el acentote, you know what I mean? Bueno, ellos empezaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido y sin acento, tanto que la gente que estaba ahí entendía. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Se da cuenta que no eran las mismas lenguas, Según el Espíritu les daba que hablasen.
y se fueron llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, lo que yo veo en las Escrituras, que el bautismo del Espíritu Santo es cuando se da el nuevo nacimiento. Es lo que yo entiendo, lo que yo veo. ¿Por qué? Porque la palabra bautizo significa sumergido. Y cuando recibimos el nuevo nacimiento somos sumergidos completamente nosotros, no a medias. Verso 5. ¿Tiene? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Presta atención, todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Y hecho ¿qué, hermanos? Estruendo. Así dice, ¿verdad? Y hecho estruendo. Es decir, fue algo muy notorio, ¿eh? Pregunta. Cuando el Señor le da a Moisés la ley, todos se dieron cuenta. Toda una nación se dio cuenta. Bueno, de la misma manera aquí. Y hecho estruendo, es decir, en esa fiesta de Pentecostés, siendo una fiesta nacional, este suceso con este pequeño grupo de personas fue muy notorio. Todos se dieron cuenta. Se dieron cuenta tanto que este suceso fue muy similar, repito, como cuando el Señor le entregó la ley a Moisés en Sinaí. Pregunta, hermanos, ¿qué hubo cuando el Señor le entregó a Moisés los 10 mandamientos y la ley en Sinaí? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Estruendo. La voz del Señor, hermano, era como un estruendo. ¿Qué hubo? Temblor. ¿Qué hubo? Fuego. ¿Qué hubo? Humo. ¿Qué hubo? Truenos. Todo estuvo aquí. La mayor parte de todo lo que hubo allá, hubo aquí. ¿De qué habla la ley? De mandamientos o juicio. Mandamientos o fuego. Por lo tanto, la actitud que tuvieron los israelitas fue de miedo y por eso fue muy notorio. Bueno, como exponen algunos eruditos, este estruendo del día de Pentecostés fue algo muy parecido a lo que ocurrió en Sinaí. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Repito, ¿qué lenguas estaban hablando aquí? Eran idiomas. Sí, en ese momento era el momento donde comenzaría la proclamación del Evangelio con este suceso, donde la gente que venía de todas partes del mundo a Pentecostés escucharan a estos galileos hablar las maravillas de Dios en su idioma. Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? Se preguntaban ellos. Repito, hermano, imagínense que yo comenzara a hablar inglés sin acento. ¿Qué diría usted? ¿Cómo aprendió? Se preguntaría yo quizá eso, ¿no? ¿Cómo aprendió? ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, estas naciones que venían a Pentecostés, hermanos, de las cuales los discípulos comenzaron a hablar en sus propios idiomas, ellos se sorprendieron. Por eso decía, ¿cómo pueden hablar ellos? Y mire qué tipo de personas había, qué tipo de gente había, qué tipo de nacionalidades había. Verso 9, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Cuántos idiomas hay aquí? Imagínense. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11, cretenses, que son los griegos, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Verso 13, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Es decir, en esa fiesta de Pentecostés había más de 16 naciones con sus diferentes idiomas, donde el Espíritu Santo produjo este milagro de que los discípulos hablaran en sus idiomas las maravillas de Dios. Imagínense qué tremendo. Qué tremendo.
¿Qué es esto? Repito, el nacimiento de la iglesia. Aquí comienza la proclamación del evangelio. El inicio de la proclamación del evangelio a todas las naciones. Por eso dice el verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud. ¿Sé qué, hermanos? Se juntó la multitud. ¿Cuál multitud? Toda esa multitud que venía a Pentecostés, de todas esas naciones nombradas con sus diferentes idiomas. Qué sorprendente fue para ellos escuchar, hablar a los discípulos el idioma que ellos nunca habían aprendido, pero el Espíritu Santo lo sabe todo, hermano. Ahora, mire bien, me llama la atención que aquí en este inicio de la proclamación del Evangelio, el Espíritu Santo usó este pequeño grupo que estaban en el aposento alto, fíjese bien, para juntar a todas esas naciones con sus diferentes idiomas, a diferencia de lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? El Señor los dispersó con sus idiomas. ¿Qué está pasando aquí? El Señor los está juntando. Qué misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Los está juntando y está usando a los discípulos que de una manera milagrosa hablaran en sus idiomas las maravillas de Dios. Es decir, mientras en Babel los confundió, porque ellos querían levantar un nombre para ellos, así es el hombre, ¿eh? Aquí los está juntando en la proclamación del Evangelio. Repito, ¿de qué naciones había, hermano? Verso 9, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si Dios a través de la iglesia, mire bien, hermano, escuche bien, le estaba dando la puerta abierta al evangelio a todos. Está abierto el evangelio a todos. Y aquí lo vemos claramente. Dios a través de la iglesia en este suceso le estaba dando la puerta abierta al evangelio a todos. Había medos que son de Siria. Los discípulos no dijeron, no, los medos no, porque hace años nos llevaron cautivos. No, también el evangelio es para ellos. ¿A quién más? A gente que venía de Egipto. Es decir, los discípulos no dijeron, a los egipcios no, porque ellos nos oprimieron. No, dijo el Espíritu Santo, también el evangelio es para ellos. ¿Qué más? Romanos. Los discípulos no dijeron, no, a los romanos no, porque miran cómo nos tienen, cómo nos oprimen. El Espíritu Santo dijo, no, también para ellos es el evangelio. Griegos, árabes, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el evangelio es para todos. El evangelio es hasta para el corazón más duro. El evangelio es para alguien que quizá a ti no te cae, quizá. Y puede ser que si Dios en su soberanía lo trae a salvación, puede ser hasta que Dios, si Dios quiere, hasta lo haga ministro, si Él quiere. Quizá hay alguien en el mundo que tú dices, ese nunca se va a convertir. O hijos quizá, ¿cuándo va a cambiar este muchacho? O personas que conociste, nunca se va a convertir. Bueno, el evangelio es para todos. Y quizá Dios lo transforme y pueda hacer que hasta lo haga ministro, pastor, no sé, maestro, evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. ¿Qué vemos aquí con este grupo de naciones que venían a Pentecostés? Le estaba abriendo el evangelio para todos. Quizá decían los apóstoles, ¿verdad? Miren cómo nos tienen los romanos. Y el Espíritu Santo dice, no, también para ellos es el evangelio. Entonces, ¿qué lenguas hablaban, hermanos? Idiomas. ¿Quién produjo este milagro? El Espíritu Santo. Repito, estas lenguas no son lenguas como las que hoy se hablan, ¿no? Que racabé, que no son esas lenguas. Aquí se traduce como idiomas y solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Verso 13.
Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Sí, como el estruendo fue algo muy notorio, hermano, muy notorio, y mucha gente de todas partes habían venido a Pentecostés, como interpretan algunos eruditos. Hubo algunos que se burlaron, que al parecer todos los fariseos, escribas y rabinos, ya que en ese tiempo se cree que había cerca de 5,000 rabinos, por lo tanto es imposible no creer que ellos se dieran cuenta. Ellos se dieron cuenta también, seguramente se dieron cuenta. Verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y Pedro, al ver que algunos comenzaron a burlarse, se pone de pie y lo que va a hacer es que comienza a explicar este suceso. Empieza a explicar, es decir, el Espíritu Santo le ha dado a Pedro esa osadía y esa valentía para ahora poder comenzar a predicar. Aquí ya vemos a Pedro, hermano, que empieza a predicar. Primero va a explicar lo que está pasando y después va a dar un sermón cristocéntrico. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la palabra debe de ser el eje central de la iglesia. Puede haber programas para jóvenes, está bien. Puede haber programas para niños, está bien. Puede haber buenas actividades, está bien. Puede haber un buen grupo de alabanza, bien organizado, con buenos músicos, está bien. Podemos tener todo lo necesario para suplir con las necesidades de los congregantes, como cunero, maestros, etc. Y está bien. Mas, sin embargo, lo más importante es qué se está predicando en la iglesia. Eso es lo más importante. Lo más importante es la palabra. Lo más importante es cómo se está enseñando el evangelio. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, ¿cuántos se salvaron? Como 3,000. Porque esta iglesia no tenía nada de eso que le nombré. Y no digo que sea malo, está bien. Pero esta iglesia no tenía nada de eso. Lo único que tenía era gente de oración. Era gente que amaba la doctrina. Era gente que se examinaba a través del partimiento del pan. Entonces, ¿qué va a hacer Pedro, hermano? Va a predicar el evangelio, que es la parte central de la misión de la iglesia. Va a explicar este suceso. Pregunta, ¿qué dice Pedro en base a estas personas que se estaban burlando? Va a explicar. Va a explicar por qué. Porque estas personas decían que ese suceso era una reunión de borrachos. Por lo tanto, Pedro se levanta con un celo, hermano, de parte de Dios y comienza a explicar. Verso 14. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Mira lo que dice Pedro. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Si Pedro le dice que este suceso del cual los discípulos están hablando en lengua extranjera, no es que están borrachos ya que era la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Para nosotros es las 9 de la mañana. Sí, es como si Pedro le dijera: ni los alcohólicos toman tan temprano en Israel, por lo tanto no es lo que ustedes dicen, les voy a explicar qué es. Pregunta, ¿qué es? Es algo que ya estaba escrito, algo que se está cumpliendo. ¿Qué cita Pedro? Cita al profeta Joel, verso 16. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. ¿Qué está diciendo Pedro, hermano? Está explicando este suceso, citando a Joel. Si Pedro les dice 12 cosas que profetizó Joel,
Y unas se estaban cumpliendo en ese momento y otras se iban a cumplir. ¿Cuáles? Número 1, derramaré de mi espíritu. Es decir, eso se estaba cumpliendo. Algo que estaba profetizado se estaba cumpliendo ahí. Número 2, la venida del Espíritu Santo vendrá sobre ancianos, hijos, hijas, esclavos, siervos, libres. Es decir, el Espíritu Santo ahora vendría sobre todo tipo de personas sin hacer distinción. Eso había sido profetizado y eso se estaba cumpliendo en este suceso. Número 3, profetizarán. Es decir, estos 120 estaban hablando en lenguas extranjeras, estaban hablando en idioma las maravillas de Dios. Eso es lo que estaba pasando ahí. Eso es lo que estaba pasando ahí. Estaban profetizando, estaban hablando las maravillas de Dios. Número 4, prodigios arriba en el cielo. Es decir, la venida del Espíritu Santo vino del cielo. Eso estaba pasando, estaba profetizado. Número 5, señales abajo en la tierra. Es decir, el Espíritu Santo vino como un estruendo, fue muy notorio. Eso estaba pasando, estaba profetizado. Número 6, sangre y fuego. Es decir, sangre y fuego, como algunos comentaristas lo traducen, como morirán por el Evangelio, por dar un mensaje de salvación y condenación. Eso comenzó a pasar, estaba profetizado. Número 7, vapor y humo. Es decir, ese estruendo que vino del cielo, en ese momento era algo muy parecido como cuando el Señor le entrega la ley a Moisés, donde hubo vapor y humo. Es decir, aquí se refiere a lo notable que fue este suceso. Y esto estaba pasando. Número 8, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Número 10, antes que venga el día del Señor. Número 11, grande y manifiesto. Es decir, estos acontecimientos se van a manifestar antes de su segunda venida y vendrán. Número 12, que es el verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, con el nacimiento de la iglesia y la apertura de la proclamación del Evangelio, hay oportunidad de salvación, y eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que ocurrió con el primer sermón de Pedro, donde se salvaron como 3,000. Muchas cosas que nombra Joel estaban pasando y otras se iban a pasar. Así de que pronto viene el Señor, hermano. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ahora, una vez que Pedro le aclara que este suceso fue profetizado, y muchas de esas cosas estaban pasando en ese momento y otras iban a venir, ¿ok? Y que Pedro le dice, no están borrachos. Pedro da su primer sermón, donde en ese primer sermón que Pedro da, hermano, el centro del sermón es Cristo. Verso 22. Ya vamos a terminar, hermano. Una vez explicado el suceso, ahora Pedro va a dar su primer sermón, donde el sermón es cristocéntrico. Verso 22. Dice, varones israelitas, oí mis palabras. Como decir, escuchen, pongan atención. Y yo me imagino, hermano, que de seguro estamos poniendo atención, ya que el evento era muy notorio. Era muy notorio, estaban sorprendidos ellos. Jesús Nazareno, mire cómo empieza a predicar, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No lo podían negar ellos. ¿Ok? A este entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de eunucos, crucificándole. No lo podía negar. Verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo lo vieron a él? Lo vieron resucitado, no lo podía negar. Es decir, una vez que Pedro aclara lo que pasó con esas lenguas, porque ellos decían que estaban borrachos, ¿verdad? Algunos decían que estaban borrachos. Ahora Pedro en su primer sermón, es un sermón, hermano, donde les habla de Cristo. Es un sermón cristocéntrico. ¿Qué vemos en este sermón? Vemos que Pedro exalta a Cristo. Les dice, número 1, Jesús fue varón aprobado por Dios. Les está diciendo, Él es el Mesías. Número 2, hizo milagros y señales los cuales ustedes no lo pueden negar.
Número 3, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, todo fue predeterminado por Dios. Número 4, ustedes lo crucificaron, lo prendiste y lo mataste. Eso no lo podían negar. Es decir, el nivel de maldad de estos hombres era grande. Número 5, lo entregaron en manos de inicuos. Eso no lo podían negar. Número 6, lo crucificaron. Eso no lo podían negar. Y número 7, resucitó. Hubo pruebas indubitables. Eso no lo podían negar. No lo podían negar. ¿Se da cuenta del sermón de Pedro? No está hablando de él para nada, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, una vez que Pedro explica lo que está pasando en Pentecostés, explica el asunto de por qué están hablando en lenguas extranjeras, porque algunos se estaban burlando, y habla de Cristo, algo que ellos no podían negar. Ahora Pedro, mire bien, todo lo que él habló, lo comprueba con las Escrituras y cita el Salmo 16. Todo lo que él habló, lo dice el Salmo 16. Es decir, Pedro dice, esto que les acabo yo de predicar, todo lo que está pasando, todo lo que pasó con el Señor Jesucristo, esto David lo dijo. Esto es lo que les acabo de predicar, David lo dijo, verso 25. Bueno, verso 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, no podían negar que Él resucitó porque lo vieron. Repito, una vez que el apóstol Pedro explica eso, ahora del verso 25 al verso 28, Pedro se apoya en las Escrituras citando el Salmo 16. Es decir, Pedro les dice, lo que les acabo de decir, David lo dijo. Verso 25, ¿estamos ahí? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Mire, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre de las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Repito, una vez que Pedro le da ese sermón cristocéntrico, y lo que habló de Cristo se lo comprueba con el Salmo 16, ahora Pedro les explica que David, cuando habló el Salmo 16, él no estaba hablando de él mismo, sino estaba hablando del Mesías. En el Salmo 16 David no estaba hablando de él, sino de Cristo. Es decir, a pesar de que David escribió el Salmo 16, no se le puede aplicar el Salmo 16 a David por varias razones. ¿Cuáles? Número 1, David sí vio corrupción, Cristo no. Número 2, los restos de David siguen en la tumba, los de Cristo no. Número 3, David no resucitó, Cristo resucitó. Número 4, David no está a la diestra de Dios, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Número 5, David no va a regresar,
Cristo va a regresar. Eso es todo lo que dice el Salmo 16. No solo podía David aplicar a él mismo. Y eso es lo que está aplicando Pedro. Ahora, ¿qué pasó cuando esa multitud escuchó esto? ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que pasó, hermano? Se les quitó la venda de sus ojos y entendieron que Jesús era el Mesías tan esperado. Y dice la Escritura que se compungieron de corazón. Verso 37. ¿Lo tiene? Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, mira la pregunta que hacen: ¿qué haremos? La palabra compungir, hermano, en griego significa atravesar. Su corazón fue atravesado por el sermón de Pedro. Fueron convencidos por la palabra. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra. ¿De qué fueron convencidos por la palabra? Que Jesús es el Mesías. Y sus corazones fueron atravesados. Verso 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, esa multitud estaba tan adolorida, hermano, por lo que hicieron. Y después de escuchar dijeron: ¿qué haremos? ¿Nunca hizo usted esa pregunta, hermanos? Cuando escuchó el Evangelio, cuando entendió que Jesús es su Salvador, cuando entendió que es un pecador, cuando le dolió el pecado, nunca dijo: ¿qué hago? Yo sí me la hice. ¿Usted no se la hizo? Pues entregarle nuestra vida a Cristo. Pedro les dijo, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Y lo primero para ser salvo es creer. Lo primero para ser salvo es arrepentirse. Arrepentimiento. Y una vez que se arrepienten, como señal de ese arrepentimiento, bautícense. Una persona, hermano, que ha creído en el Evangelio no va a pensar dos veces en seguir a Cristo. Lo va a seguir. Vengan pruebas, dificultades, adversidades, lo va a seguir. No va a pensar dos veces en bautizar. ¿Me bautizo, no me bautizo? Todavía no ha creído, todavía no sabe a quién está siguiendo. Si está en lo hago, no lo hago, me bautizo, no me bautizo, todavía no sabe ni cómo se llama. No sabe todavía quién está siguiendo. ¿Qué significa la palabra arrepentirse en griego? Metanoia, que significa cambio de mente. Mire bien. Mas sin embargo, ese cambio de mente viene acompañado con un cambio de vida. ¿Ok? Ese cambio de mente viene acompañado con un cambio de vida. ¿Por qué? Porque alguien puede tener un cambio de mente y saber lo que es pecado y no tener un cambio de vida. Y cuando alguien sabe que lo que hace es pecado y su vida no cambia, en realidad no tuvo un arrepentimiento. Así de que tenemos que analizarlo nosotros. Repito, un arrepentimiento, que en griego es metanoia, que es cambio de mente. Pero ese cambio de mente en este texto viene con un cambio de vida, viene acompañado con un cambio de vida. Ejemplo, mucha gente aprende en teoría el Evangelio, pero no resisten al pecado, se hunden en el pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento no fue genuino. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, que es un cambio de mente, repito, viene acompañado con un cambio de vida, ya que esta persona entiende la gravedad del pecado. Se duele por el pecado y entiende lo aborrecible que es el pecado para Dios. Dice, y bautícense. Es decir, ya creíste, la salvación es por el creer y no por ninguna obra, hermano, Es por el creer, ya creíste, ya eres salvo. Ahora, haz una profesión pública. Bautícense. Es decir, si de verdad ha habido un arrepentimiento donde viene acompañado con un cambio de vida,
Ahora no se queden como discípulos secretos de Jesús. Hagan pública su profesión. Que sepan que usted va a seguir a Cristo. Este sermón de Pedro, hermano, es un sermón duro. ¿Por qué? Pedro le dice, ustedes son asesinos, ustedes mataron a Cristo. Pedro los convenció por la palabra que Cristo era el Mesías, a quien estaban resistiendo ellos. Pedro les exhortó a dejar el pecado y les dijo, arrepiéntanse. Y Pedro les exhortó a que hagan pública su fe, aunque les costara persecución. Resultado, una predicación bíblica, se convirtieron 3,000. Quizás eso no va a pasar aquí, ¿verdad? Quizás damos una predicación bíblica y en vez de que se conviertan 3,000 se van 2 que 3, ¿verdad? Por decir, arrepiéntete, ¿verdad? Sin embargo, hermano, aquí vemos nosotros la importancia de la predicación dentro de una congregación, que sea bíblica la predicación. Pedro les dio un sermón bíblico. Y ese es el deseo de nosotros como iglesia, predicar, que las predicaciones sean bíblicas. Repito, quizás no se van a convertir 3,000, ¿no? Que a lo mejor se van a ir 2 que 3, ¿verdad? Pero yo espero que usted esté aquí por esa razón. No por la música, no por las actividades, sino porque la predicación sea bíblica. Pedro no le dijo, viene su próxima temporada, lo mejor está por venir. Pedro no le dijo eso, como esos sermones que se oyen el día de hoy. Pedro le dijo, asesinos, arrepiéntanse, mataron al Cristo. Pero una vez que se arrepintieron, ellos hicieron pública su fe con el bautismo, a pesar de que les iba a costar persecución. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras pruebas testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El resultado, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasó en Pentecostés, hermanos? El Señor le abrió el evangelio a todos. Y Dios usó ese día para darnos el evangelio al Espíritu Santo y a los primeros cristianos. El mismo suceso que pasó en Sinaí es muy similar a lo que pasó en Pentecostés. En Sinaí, cuando el Señor le dio la ley a Israel, a Moisés, fue muy notorio, todos se dieron cuenta. Bueno, aquí fue muy notorio también. Pongámonos